El siguiente paso dentro de un análisis de estudio de tiempos es descomponer la tarea en elementos. Después de registrar todos los datos sobre la operación y el operario necesarios para poder identificarlos debidamente más adelante y luego de comprobar el método, tal como vimos en los videos anteriores, el analista deberá descomponer la operación en elementos. Un elemento es la parte delimitada de una tarea definida que se selecciona para facilitar la observación, medición y análisis. Y la sucesión de elementos necesarios para efectuar una operación y obtener una unidad de producción es la que denominaremos ciclo de trabajo. Este ciclo de trabajo también comprende a veces elementos casuales o que llamaremos más adelante como misceláneos. Como vemos, el ciclo de trabajo comprende entonces varios tipos de elementos. Entonces están los tiempo de maquinado, que es lo que dura la operación de una máquina. Hay elementos que el operario puede realizar mientras la máquina está operando en una planta. Esos son los que denominaremos elementos de trabajo interno. Y hay otros que necesariamente tienen que realizarse por fuera del tiempo de maquinado. Estos son los que llamaremos elementos externos. La suma del tiempo de máquina más los elementos externos es lo que constituye el tiempo de ciclo. Y este tiempo de ciclo es al cual se le hace el análisis de tiempos, que es el que estamos viendo. Es necesario descomponer la tarea en elementos para separar el tiempo productivo del improductivo, para evaluar el ritmo de trabajo del operario con mayor exactitud, para reconocer o distinguir los diferentes tipos de elementos y la frecuencia en que aparecen, para aislar los elementos que causan especial fatiga y fijar con mayor exactitud los suplementos, para verificar más fácilmente el método, de modo que más adelante se pueda identificar si se añaden o se omiten elementos. También nos ayuda a hacer una especificación detallada del trabajo y finalmente pues establecer los datos tipo, que es la finalidad pues del estudio de tiempos. ¿Qué tipos de elementos existen? Entonces los podemos separar según quién los ejecute. Entonces están los manuales, que son los que realiza el trabajador, y los mecánicos son los realizados automáticamente por la máquina del proceso, es decir, en los cuales el operario no interviene. Ejemplos como el tejer de un telar, el fresar de una fresadora cuando está automáticamente programada, etcétera. Los manuales los podemos definir según su frecuencia y duración. Entonces los repetitivos son los que aparecen en cada ciclo de trabajo estudiado, ejemplo montar una pieza, poner a un lado un artículo terminado, etcétera. Y los misceláneos o casuales, esporádicos, contingentes y irregulares son los que no aparecen en cada ciclo de trabajo, sino que aparecen a intervalos tanto regulares como irregulares. Ejemplos: regular una tensión, recibir instrucciones de un supervisor. Los elementos misceláneos forman parte del trabajo provechoso y se incorporan en el tiempo tipo definido de la tarea, ya que son, aunque aparecen esporádicamente, si estos no se realizan, entonces la operación no se podría llevar a cabo. También acá podemos definir los que son constantes, que son aquellos cuyo tiempo básico de ejecución es siempre el mismo, ¿sí? Como medir un diámetro, atornillar y apretar una tuerca, colocar una broca en mandril. O variables, son aquellos cuyo tiempo de operación cambia según ciertas características del producto, del equipo, del proceso, como de las dimensiones, el peso, la calidad. Entre estos podemos identificar como ejemplo a cerrar madera a mano. En esta operación el tiempo varía según pues la dureza y el diámetro de lo que se está, digamos que del pedazo de madera que se está trabajando. Barrer el piso, que depende de la superficie que se está barriendo. Llevar una carreta con piezas a otro taller, depende de la distancia recorrida, etcétera. También encontramos unos elementos extraños, son los observados durante el estudio y que al ser analizados no resultan ser parte necesaria del trabajo. Ejemplos: por ejemplo, recoger una herramienta del piso, bajar una pieza sin terminarse, son elementos que aparecen muy esporádicamente, pero que no tienen nada que ver, o si estos no se realizan, pues no se va a ver afectada la operación. También podemos encontrar unos elementos que llamaremos dominantes, que son los que duran más tiempo que cualquiera de los demás elementos realizados simultáneamente. Por ejemplo, mandrilar una pieza, mientras tanto calibrarla de vez en cuando, calentar agua y mientras tanto preparar la tetera de las tazas,
revelar películas fotográficas y mientras tanto agitar la solución de cuando en cuando. Una vez entonces definidos los tipos y separados y realizada esta separación, entonces construimos lo que es la hoja maestra de la operación. Entonces, como ejemplo, habíamos visto entonces en los videos anteriores que lo inicial es hacerla o describir las digamos información necesaria para identificar el estudio, realizar un croquis del lugar de trabajo, definir las condiciones de trabajo, definir lo que es el ciclo de trabajo, entonces detallar con qué elementos se inicia la operación y con cuál se finaliza, y una vez uno identificado, entonces lo que se hace es, como se ve en el ejemplo, se separan los elementos, digamos, para posteriormente realizar un análisis más detallado de las operaciones y lograr las ventajas que se acabaron de describir.